Lo cierto es que, la palabra incertidumbre es lo que marca un poco cualquier persona que haga negocios en la Argentina. Eso no quiere decir que el sector agropecuario esté parado, al contrario, el sector está caminando, tuvo inconvenientes o tiene inconvenientes, pero comparado con otros sectores, por lo menos es un sector que está activo. Y si bien hay muchas dudas sobre lo que viene, muchas dudas que tienen que ver con marco político, marco macroeconómico, marco de precios, yo diría que las empresas van a sembrar este año y no veo todavía una actividad en retroceso. Sí, cautelosa y midiendo muy bien las decisiones a tomar. Claro, ¿en qué condiciones justamente se va a producir este año? Por caso, la Bolsa de Comercio de Rosario dice que el área de siembra de trigo va a ser de 7 millones de hectáreas. Bueno, es una superficie realmente importante para el cereal, pero ¿en qué condiciones fiscales, comerciales, de compra de insumos? ¿Cómo lo estás viendo en esos aspectos? Arranco por lo principal, que para los productores es el clima. En general, tenemos condiciones para el trigo, para la cebada, de buenas condiciones de humedad en términos generales por las lluvias del otoño. Eso es un aliciente importante. El segundo aliciente importante es que hoy, cuando haces la cuenta en el Excel, te da mejor hacer un trigo soja o un trigo maíz que hacer una soja de primera. Esto puede cambiar, es muy dinámico, pero creo que eso, sumado al dinero que puede dar una FIN a fin de año, estimula mucho. ¿En qué condiciones? Hoy tenés para el trigo, a pesar de la caída de precios de los últimos días, la relación insumo-producto con fertilizantes no es mala, con agroquímicos no es mala, y se da así en un marco donde se cuidan mucho las decisiones y donde se están cerrando los negocios de arrendamiento y la FINA hubo que apurar los negocios de arrendamiento. Entonces yo diría que el marco es de incertidumbre, pero así como en trigo vemos un aumento, yo en términos generales no estamos previendo todavía una caída de la superficie sembrada, pensando tanto en fina como en gruesa. Va a primar la optimización de los insumos, y cuando hablamos de insumos no nos referimos solamente por caso a fertilizantes, sino al capital de trabajo, ¿no?, que tiene el productor disponible para la inversión. Correcto, creo que se va a cuidar mucho la caja, se va a tratar de ser muy cuidadoso dónde se pone el capital este año. Creo que cada vez va creciendo más lo que es agricultura por ambientes, esto es poner el insumo correcto en el ambiente correcto, no malgastar fertilizante o semilla de determinada calidad en ambientes que no tienen el potencial. Entonces creo que hay un gran profesionalismo, se ha aprendido mucho en estos años en la Argentina, hay mucho profesional bueno, me refiero a mucho productor que sabe hacer las cosas. Entonces, con cautela, con cuidado, pero de alguna forma pensando que todavía el Excel promete una renta baja pero positiva y que es lo que sabemos hacer, es donde somos competitivos y donde al menos es un negocio que de alguna forma está dolarizado en términos de dólar oficial. Insisto, muchas dudas, pero yo veo un negocio que continúa. Bien, ¿qué rol va a jugar en esta campaña la financiación, Teo? Es importante, pensemos que una buena parte del dinero que se necesita todos los años viene del lado del crédito. El crédito puede ser el crédito de insumos, que estamos viendo una gran movilidad de las empresas para financiar sus insumos, semilla, fertilizantes, vía canje, vía los bancos activos, vía tarjetas, en algunos casos caros, en otros casos con tasas muy accesibles. Y vemos los bancos también moviéndose con algunas restricciones, pero para prestar a tasas de interés que probablemente van del 25 al 35% en pesos, quizás no a un año, pero sí a 9 meses, y eso hace que pareciera que la liquidez para esta campaña va a estar, o por lo menos los insumos financiados van a poder estar disponibles. Bueno, son tasas de interés razonables, ¿no?, teniendo en cuenta la inflación que hay en la Argentina. Son tasas de interés razonables, vamos a ver si esto dura. Hay una macroeconomía que tiene mucho de artificial, o sea, no es razonable tomar plata y prestarla a una tasa más barata, o sea que tiene mucho de artificial. Estamos viendo en parte por las políticas de gobierno y en parte por la pandemia, la cuarentena y todas las restricciones, algo como artificial, o sea, la emisión de dinero del Banco Central no parece sostenible y en esta coyuntura todavía nada explotó en los términos que uno imaginaría con este nivel de emisión. Entonces, las decisiones están muy condicionadas porque es como que algo se está armando, una tormenta se está armando y bueno, vamos tomando las decisiones porque la biología nos va apurando a tomarlas, ¿no? Entonces, y porque es lo que la tierra está para eso, los empresarios agropecuarios se dedican a producir y entonces en este escenario cautela,
pero producción. Claro, cautela pero producción, y la cautela por la incertidumbre económica, política, por los temores a cambios por caso en la cuestión impositiva, ¿no? Que también pesa mucho en las cuentas del productor. Todo eso sumado a tal cual lo que vos decís, sumado a que además tenemos un escenario de precios en el mundo que han caído. Entonces hoy no es lo mismo sembrar con una soja de 2.40 la tonelada que de 2.10 o 2.20, o un maíz que valía 140 y hoy está más en el orden de los 120, 125. Y eso a veces tiene que ver no solo con lo que pasa en la Argentina, las retenciones están haciendo daño. Entonces, con estos precios internacionales, las retenciones hacen daño, pero además el mercado internacional y la pelea que por ahora quedó congelada entre Estados Unidos y China, esa pelea comercial, todavía no terminó, no dio su último veredicto. Ahora, ¿cuánto juega en la decisión de inversión del productor la cuestión cambiaria? Porque, por caso, pensando en el negocio ganadero, muchos dicen no hay alternativa financiera, no hay posibilidad de refugio en el dólar, por eso la gente compra terneros, sale a reponer Hacienda. ¿Qué pasa en el negocio agrícola con la cuestión cambiaria? Sabemos que hay una brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar soja amplísima, y también aquí juega la imposibilidad de acceder a inversiones financieras o dolarizarse, ¿no? Sí, son dos planos interesantes. Uno, primero, la producción agrícola está con este dólar, digamos, el dólar oficial, los 67 pesos, 68 pesos. Uno compra insumos, los insumos semilla de maíz, fertilizantes, con un dólar parecido, levemente por arriba, quizás 69 hoy. Entonces, en ese punto hay cierto equilibrio. Si uno mira la brecha, y te querés matar, porque en realidad hay algo que en algún momento uno imagina que va a ir a devaluación. Pero este es el escenario que hemos tenido muchas veces en la Argentina. Entonces, lo que es más complejo es tomar dólares de inversores, o hay que hacerlo a través de la bolsa. Hay formas, pero es más complicado. O sea, hacer negocios hoy presenta muchas más restricciones y riesgos en lo financiero que lo que presentaría en lo que presentó Argentina hace unos años, o lo que presentan muchos de nuestros competidores como Brasil, Uruguay o Paraguay, que tienen problemas, pero no tienen estas distorsiones gigantes de inflación y de brecha cambiaria. Ahora arrancó la campaña de trigo, ¿no? Ya hay una parte de la superficie implantada. ¿Y con qué niveles de rendimiento se va a trabajar? Porque uno muchas veces habla de baja rentabilidad, fuerte carga impositiva, pero también los alquileres siguen en niveles altos, tengo entendido. Los alquileres no movieron demasiado respecto al año pasado, es un mercado que recién se está calentando, básicamente por la presión de tener que definir por el trigo. Los alquileres en general, varía la zona, pero en agricultura se miden en tantas quintales de soja, tantos kilos de soja por hectárea. Eso para un dueño de campo son menos dólares que el año pasado, eso está claro, y eso se mide a dólar oficial. Entonces, en ese punto hasta diría que los alquileres bajaron. El tema es que con estos precios y esta incertidumbre, la gente duda más a la hora de cerrar un negocio, de alquilarlo, porque el Excel, te insisto, te da una renta muy baja. Lo que vemos hasta ahora es un empate y muy parecido a lo que había el año pasado. Entonces, no sé si la palabra es caro o barato, porque hay campos buenos que parecen caros y son los mejores y por lo tanto hay que pagarlos, y campos malos que estamos corriéndolos o pagando menos porque son los que no tienen la rentabilidad potencial. Entonces, el alquiler en la Argentina es más del 60% de la superficie, es sobre superficie alquilada, y creo que es un mercado casi perfecto en donde libremente se mueven los dueños de la tierra y los que quieren alquilar y llegan a acuerdos que son sustentables en el mediano plazo. Bueno, lo que le está pasando a la producción agrícola es lo de los últimos años, ¿no? Se requiere del apoyo del clima, de la ayuda del clima para salir, por lo menos hecho, tener algún margen de rentabilidad, porque entre la suba de costos por la inflación y la presión impositiva, como decías, la renta termina siendo baja. Bueno, y con este escenario de precios, ¿no? Sí, por supuesto, nuestro principal aliado y a veces contrario es el clima, eso está claro. El gobierno está ahí pegadito porque, digamos, muchas veces hace las políticas de gobierno de este o de otros no han sido atractivas para el sector. Pero hay una cosa que yo digo, si voy a estar poniendo dinero en la Argentina, si voy a invertir en la Argentina, creo que estar en algún eslabón de la cadena agroalimentaria es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, es un sector competitivo que esperamos que no vengan intervencionismos retrógrados que en alguna vez tuvimos en la Argentina, o planteando disputas mercado interno o mercado de exportación, o pretendiendo armar cosas como juntas nacionales de grano. Dejen que el sector agroalimentario trabaje con la mayor libertad posible, es un sector que es solidario, que genera muchísimas divisas, con lo cual hay un negocio, es atractivo para inversores, invitamos a que la gente se acerque con reparos,
por supuesto, porque estamos haciendo negocios en la Argentina, pero dentro de los negocios de Argentina claramente es uno de los más competitivos.